Bueno, bienvenidos al segundo video sobre respuesta del sistema inmune frente a patógenos extracelulares. En este video vamos a hablar sobre todo de la respuesta inmune frente a patógenos como protozoos y parásitos que pueden vivir en el exterior celular y sobre hongos en su etapa extracelular. Ustedes van a ver que los hongos en general tienen una etapa extracelular y luego se hacen invasivos. Entonces, vamos a comenzar por los parásitos. Ustedes saben que los parásitos se dividen en protozoarios, en helmintos y en ectoparásitos. Los protozoarios son aquellos que, por ejemplo, de la familia de los tripanosomas. Los helmintos, por ejemplo, son las fasciolas, en general son los gusanos, los platelmintos. Y los ectoparásitos son conocidos como parásitos que afectan a la mayoría de la población, como los piojos y las garrapatas. Entonces, las infecciones por parásitos son infecciones que son constantes en una población de un país o en la población mundial y tienen un 30% de índice. Sobre todo, estas enfermedades se dan de manera endémica en países tropicales por las condiciones ambientales, por el calor, pero también porque tienen un alto índice de pobreza y tienen, por ejemplo, menos posibilidades de acceso al agua potable. Estos parásitos se caracterizan porque tienen ciclos vitales que son complejos. ¿Complejos por qué? Porque algunos infectan a los humanos, otros tienen huéspedes intermediarios como los caracoles y tienen ciclos de vida complejos. Por ejemplo, el Plasmodium. El Plasmodium es el parásito que causa malaria y la Organización Mundial de la Salud en el 2018 estimó que habían 228 millones de personas en el mundo infectados por malaria. Y no solo eso, sino que 400.000 personas habían fallecido ese año por esta enfermedad. Así que fíjense la importancia de conocer los mecanismos de respuesta de un individuo a una infección por estos parásitos para después generar políticas, ya sea de salud o también medicamentos u otros insumos de diagnóstico, de tratamiento y de pronóstico para mejorar a este nivel de enfermedades infecciosas a nivel de población mundial. Y otro gran problema de estas enfermedades es que generalmente estas infecciones se vuelven crónicas. Entonces justamente en este video vamos a ver un poco cómo responde el sistema inmune a este tipo de microorganismos. Y vamos a empezar con la respuesta inmune frente a los parásitos y la respuesta inmune innata. Entonces, los parásitos extracelulares sobre todo activan la vía alternativa y de las lectinas del complemento. Acuérdense que estas dos vías las vieron en el video de respuesta inmune innata y ahí pueden ver cómo estos parásitos activan estas dos vías. Los protozoarios, sobre todo Plasmodium, como les comentaba, o Leishmania donovani, estos protozoarios son reconocidos por los receptores TLR y activan la fagocitosis por macrófagos. El problema es que muchos de estos lo que hacen es, una vez que son engulfados por el macrófago, suelen vivir allí y por eso generan infecciones crónicas. Y ahora después vamos a comentar un poco cómo es que logran sobrevivir dentro de los macrófagos. Y los helmintos, que son los gusanos, como yo les decía, fíjense que estos helmintos producen infecciones muy frecuentes, sobre todo en la población pediátrica, por ejemplo los Ascaris lumbricoides, y bueno, por supuesto la fasciola hepática. Los helmintos provocan una respuesta inmune innata mayormente con activación de eosinófilos. Acuérdense que los eosinófilos liberaban gránulos tóxicos, esto lo vimos en los videos de mecanismos efectores humorales y lo vamos a volver a ver un poco ahora en las diapos que siguen. Entonces, la respuesta inmune innata varía dependiendo de qué tipo de parásito sea, pero hay una respuesta sobre todo de mastocitos y eosinófilos, que es una respuesta inflamatoria, que acuérdense, chiquilines, que no es específica, ¿tá? Y es mediada
por proteasas y por leucotrienes. Pero también estos parásitos despiertan o provocan que el sistema inmune responda de un punto de vista de la inmunidad adaptativa. Entonces, aquí tenemos que hacer varias disquisiciones o separaciones. Hay parásitos que solo van a vivir en el exterior celular y se van a reproducir ahí y van a causar la enfermedad en el exterior celular. Pero hay otros parásitos que al comienzo son extracelulares y luego pueden tener una vida intracelular. Estos parásitos extracelulares que sobreviven en el interior, que se llaman protozoarios, tienen como caso típico la Leishmania major. Vieron que en Uruguay hay un problema de infección por Leishmania major, sobre todo en el norte del Uruguay, y estos protozoarios generan una respuesta inmune adaptativa. Esa respuesta inmune adaptativa, ¿cómo está dada? Está dada porque las células presentadoras de antígenos le van a presentar antígenos a los linfocitos CD4 y sobre todo en este caso va a haber una respuesta de tipo TH1. Esta respuesta de tipo TH1 va a estar mediada por el interferón gamma que va a activar al macrófago y va a hacer que el macrófago sea capaz de matar a los parásitos que queden en su interior. Pero por otro lado, esta respuesta también va a estar dada por los linfocitos TCD8 citotóxicos, porque acuérdense que estos linfocitos TCD8 van a ir a reconocer en las células epiteliales los péptidos microbianos que le presentan estas células y van a poder matar a estas células de manera que las dos respuestas, tanto la citotóxica por CD8 como la TH1 por linfocitos TCD4, tienen por objetivo eliminar al parásito. Y por otro lado va a haber una respuesta de anticuerpos que van a ser específicos y que van a facilitar la fagocitosis en cuanto estos parásitos están en la etapa extracelular, que es muy breve, pero que existe. Entonces ahí son los anticuerpos los que tienen el rol de eliminar o intentar eliminar al parásito. Pero como yo les decía, hay algunos parásitos que tienen una vida solamente extracelular y hablamos sobre todo aquí de los helmintos. Y los helmintos típicamente lo que hacen es inducir una respuesta inmune adaptativa de tipo TH2. Y ustedes saben perfectamente en este momento, luego de todas las clases que vieron de activación linfocitaria, que una respuesta TH2 se caracteriza por la producción de citoquinas como la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13. Entonces, ¿qué hacen estas citoquinas en el caso específico de los helmintos? Bueno, la interleuquina 4 y la interleuquina 13 tienen además una función casi física de mediar la expulsión de los gusanos intestinales porque hacen que se contraigan los músculos intestinales y eso intenta en una primera medida de expulsar esos nemátodos del cuerpo del individuo. Pero además la interleuquina 4 estimula o aumenta la producción de inmunoglobulinas de tipo E y acuérdense que las inmunoglobulinas de tipo E, y lo vamos a ver bien en detalle en un esquema que sigue, activa los mastocitos y los eosinófilos. Y la interleuquina 5 también activa los eosinófilos y promueven su desarrollo. Los eosinófilos son muy importantes en la eliminación de parásitos helmintos. Entonces, ahora vamos a recordar que la inmunoglobulina E era muy importante porque a través de los eosinófilos se iba a generar una muerte del parásito por ADCC. Y acuérdense, y esto lo vimos en el video de mecanismos efectores humorales, que la ADCC era la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, y en este caso específico de parásitos helmintos, lo que ocurre es que las inmunoglobulinas E reconocen patrones en los parásitos y vienen a pegarse en la pared del parásito, del helminto o del gusano en este caso. Y entonces esas inmunoglobulinas E van a ser reconocidas por los receptores de FC
que tienen los eosinófilos activados, que era el Fc epsilon receptor, y que una vez que se unía el receptor Fc epsilon con la inmunoglobulina E, estos eosinófilos iban a degranular e iban a liberar una sustancia tóxica, ¿tá? que iba a destruir al parásito o a la larva, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a, sobre todo a los gusanos que viven extracelularmente, y un concepto que a mí me gustaría que ustedes se lleven y se acuerden es que esta inmunidad adaptativa contra los parásitos puede causar lesión tisular por la degranulación de eosinófilos, pero también por los granulomas asociados a respuesta TH2. Esos granulomas que se forman, que van a provocar una fibrosis y que, bueno, el sistema inmune está intentando mantener el parásito controlado, pero acuérdense que cuando las infecciones son crónicas y luego el individuo sufre eventos de inmunosupresión, ya sea por fármacos o por otras enfermedades, estas infecciones se pueden reactivar. Bueno, entonces hasta ahora vimos cómo hay una respuesta de tipo TH1 y CD8 citotóxica frente a parásitos que son extracelulares pero que pueden tener una vida intracelular. Vimos cómo la respuesta TH2 es muy importante, sobre todo para los parásitos que son gusanos, para los helmintos, pero también hay otro tipo de respuesta, que es la respuesta de tipo TH9. La respuesta de tipo TH9 se da sobre todo para ciertos helmintos intestinales extracelulares que viven en la luz del intestino, se reproducen y producen infección ahí. Entonces, ¿en qué consiste esta respuesta de tipo TH9? La respuesta de tipo TH9 está liderada por las células T de tipo TH9, que van a producir sobre todo la interleuquina 9, la 4 y la 13. ¿Ah? Esta respuesta promueve la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B, promueve la proliferación y diferenciación de mastocitos. Ahora vamos a ver cómo los mastocitos, y acuérdense que son muy importantes para este tipo de respuesta frente a parásitos, y sobre todo, muy importante, promueven la secreción de mucus y de quimioquinas por las células epiteliales. Entonces, acuérdense que la producción de moco es muy importante porque el moco puede envolver a los parásitos y luego estos parásitos van a ser eliminados en ese moco en parte por la contracción muscular. Y acuérdense que la interleuquina 4 producía contracción muscular y la interleuquina 9 también produce contracción muscular. Entonces todo lleva a un aumento de la producción de moco y un aumento de la contracción muscular para en una primera instancia tratar de eliminar al parásito. Pero también vienen en refuerzo las células, por ejemplo, lo que yo les decía, las TH9 liberando interleuquina 9, atrayendo basófilos, eosinófilos y también va a atraer a las células ILC2. Acuérdense que las células ILC2 son aquellas células inmunes innatas que también van a ayudar a la eliminación del parásito en una respuesta de tipo TH9. Bien, entonces, si tomamos una foto grande de lo que sería la infección por un gusano, vieron que acá esto sería un gusano adulto, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una respuesta, por supuesto, inmune innata, pero también va a haber linfocitos B que producen anticuerpos de tipo IgE porque la respuesta inmune innata le dio señales citoquímicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Los mastocitos tienen receptores de alta afinidad para las IgE y cuando esas IgE reconocen los antígenos que están sobre el parásito y había un crosslinking, el mastocito se degranulaba y liberaba mediadores de la inflamación. Acuérdense que los mediadores liberados por mastocitos, como los leucotrienos, los prostaglandina y la histamina, atraían neutrófilos. Los neutrófilos activados también, venimos de decirlo, tienen receptores para la inmunoglobulina E, y reconocen a esa IgE que está pegada al helminto
y ahí el neutrófilo va a liberar y a degranular la proteína básica con el objetivo también de destruir al parásito, ¿no? También se activan los mastocitos por medio del complemento, ¿no? O sea que también va a haber proteínas del complemento que activan los mastocitos y esto entonces es toda una cascada. Pero acuérdense que los gránulos que liberan histamina de los mastocitos también tenían propiedades vasoactivas. Y acuérdense que dentro de esas propiedades vasoactivas había dos objetivos muy importantes. La primera era la contracción muscular para eliminar al parásito de la luz del tracto digestivo, por ejemplo. Y la segunda, que la histamina lo que hace es vasodilatar, lo que va a permitir que otras células de la inflamación, como los macrófagos, lleguen al sitio de inflamación. Entonces la histamina es muy importante porque además permite la llegada de otras células del sistema inmune como los macrófagos. Entonces los macrófagos, que también tienen receptores Fc, van a venir a reconocer a las inmunoglobulinas pegadas en los gusanos, ¿tá? Y también van a ejercer sus funciones efectoras. Y unos días después, estos macrófagos, 2 o 3 días después, acuérdense que estos macrófagos van a presentar antígenos a los linfocitos T y los linfocitos T además van a aumentar sus capacidades líticas. Bien, eso es lo que pasa, es un esquema general de lo que pasa en una respuesta inmune cuando hay una infección por un parásito. Pero como les comentábamos en el primer video, también los parásitos tienen formas de escapar a esta respuesta inmune. ¿Y cómo hacen los parásitos para escapar a esta respuesta inmune? Bueno, algunos parásitos ocupan lugares que se llaman nichos a los que las células T o los anticuerpos no pueden acceder. Por ejemplo, Plasmodium infecta a los eritrocitos. Y ustedes acuérdense que los eritrocitos, como son células anucleadas, no presentan antígenos, ¿de acuerdo? Porque no tienen moléculas de MHC de clase 1. Toxoplasma gondii, que produce la toxoplasmosis, también es un parásito que se hace intracelular y se enquista. Una vez que se enquista, el sistema inmune no puede atacarlo. Los esquistosomas, que son caracoles que producen la esquistosomiasis, lo que hacen es que absorben proteínas del hospedador, lo que quiere decir que se mimetizan. Entonces, si el sistema inmune ve que son proteínas propias o muy parecidas a las propias, no destruye a ese antígeno porque se generan mecanismos de tolerancia. Por otro lado, otros parásitos lo que hacen es variar sus antígenos. Entonces, los antígenos que le muestran al sistema inmune. Lo que hace Trypanosoma, por ejemplo, Trypanosoma cruzi, modifican continuamente los antígenos de superficie. Entonces, cuando el sistema inmune llega, no hay una respuesta para los antígenos para los cuales se había generado, sino que los antígenos son nuevos y el sistema inmune no sabe reconocer esos antígenos. Pero miren que este concepto es importante. Además, lo que pasa es que muchos parásitos tienen diferentes estadios de madurez en los tejidos. Entonces, en cada estadio de madurez producen antígenos diferentes. Entonces hay veces que los primeros días de infección con cierta maduración del parásito producen antígenos con la variante A. Cuando llega el sistema inmune, los antígenos que se expresan son la variante B, y una vez que se generan contra la variante B, cuando el sistema inmune llega, hay antígenos de la variante C. Entonces, como ellos cambian en el tiempo de antígenos, el sistema inmune a veces llega tarde y no puede atacarlos. Por otro lado, otros parásitos lo que hacen es que alteran a la presentación antigénica. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos parásitos? Bueno, inhiben las proteasas. Acuérdense que las proteasas eran muy importantes para romper y para fabricar antígenos. Acuérdense los endosomas que tenían proteasas y que iban a romper antígenos y presentarse en moléculas de clase 2. Bueno, algunos parásitos inhiben esas proteasas, otros parásitos inhiben
la expresión de MHC, o sea, ni siquiera hay MHC para mostrar esos antígenos. Otros parásitos lo que hacen es suprimir a la respuesta inmune. ¿De qué manera? Acuérdense que yo les decía en los videos de regulación de la respuesta inmune que el TGF-beta es una citoquina reguladora antiinflamatoria. Entonces estos parásitos lo que hacen es liberar al medio, a su microambiente, proteínas homólogas al TGF-beta y el sistema inmune se cree que hay un ambiente tolerogénico y que a esos antígenos no hay que atacarlos. Lo mismo Leishmania. Leishmania lo que hace es inducir T-reguladores a su favor, ¿tá? Y otros parásitos acceden al interior celular y se enquistan. También lo que hacen los parásitos es inhibir al complemento. Leishmania, por ejemplo, típicamente inhibe las proteasas que inactivan a C3b. Otros, como Trypanosoma cruzi, generan proteínas homólogas a inhibidores del complemento, entonces el complemento se inhibe y no puede formarse el complejo de ataque a la membrana y matar al parásito. Y otros parásitos tienen efectos sobre otras células efectoras del sistema inmune. Por ejemplo, entamoeba histolítica, reduce la función de los neutrófilos. Trypanosoma cruzi sabe bien escaparse de un fagolisosoma, entonces el fagolisosoma con su acidez no puede degradarlo. Y algunos parásitos inducen la apoptosis de las células que lo van a atacar. Todos esos son mecanismos de evasión que tienen los parásitos para justamente escaparse de la respuesta inmune del hospedero. Y por último vamos a pasar a hablar de los hongos. Entonces, los hongos pueden interactuar con el hospedero de diferente manera. Pueden establecer una relación comensal o pueden establecer una relación patógena. De hecho, la mayoría de los hongos, como Aspergillus fumigatus o Cryptococcus neoformans, son ubicuos. Lo que yo quiero decir cuando son ubicuos quiere decir que están en muchos ambientes, están en el aire que respiramos. Nosotros respiramos esas esporas y en general no generamos infecciones porque logramos controlarlas. La mayor parte de los individuos estamos expuestos a los hongos del ambiente. Entonces, nosotros las eliminamos si somos inmunocompetentes, pero acuérdense que en un paciente que está inmunosuprimido, que está inmunocomprometido, existen lo que se llaman las infecciones por patógenos oportunistas, entre ellos los hongos. Y los hongos provocan infecciones graves en pacientes inmunocomprometidos. ¿Inmunocomprometidos por qué? Porque tienen déficit de neutrófilos por ciertos grados de aplasia medular, porque algunos son inmunosuprimidos porque toman fármacos inmunosupresores, o algunos son inmunosuprimidos porque tienen una enfermedad que los inmunosuprime, como el VIH. Entonces, sepan que los hongos que infectan al ser humano pueden vivir de manera intra o extracelular. Nosotros vamos a hablar de la respuesta inmune en cuando los hongos son extracelulares, pero sepan que la mayoría, luego de una etapa extracelular, se transforman o generan una etapa intracelular. Bien, entonces, cuando los hongos se encuentran en el espacio intersticial, en la sangre o la linfa, o en la superficie epiteliales, típicamente Mycoplasma o Candida albicans, estas infecciones que al principio son epiteliales o mucocutáneas, luego pueden ser invasoras porque los hongos pueden invadir los tejidos. Aquí en las etapas estas epiteliales, por ejemplo de la mucosa, los hongos son atacados por anticuerpos principalmente de tipo IgA, pero acuérdense que en el mucus de las mucosas hay péptidos antimicrobianos. Y cuando estos hongos están en su etapa intersticial, que pueden ir por la sangre o la linfa, ahí la respuesta inmune es por medio de anticuerpos, pero también del complemento, de la fagocitosis y de la neutralización. Entonces, ¿qué herramientas tiene la respuesta inmune innata para eliminar una infección por un hongo extracelular? Bien, por un lado, muchos de ellos producen una respuesta inflamatoria
a través de citoquinas. Y esta respuesta se da porque se reconocen PAMs, motivos de esos microorganismos, de los hongos, por los receptores que encontramos en los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, típicamente el SIMO-SAM, que expresan algunos hongos, es reconocido por el TLR2, Dectina-1, es un CLR que reconoce los beta-glucanos, y van a ver que los beta-glucanos son importantes porque los beta-glucanos hacen que se active una vía que depende del inflamosoma en el RP3 y que va a generar la producción de grandes cantidades de interleuquina 1 beta, con el fin de erradicar la infección por el hongo. Y otros activan los NLRS, que también activan el inflamosoma y generan la producción de interleuquina 1 beta e interleuquina 18. Así que las citoquinas proinflamatorias van a tener un papel importante en la respuesta contra hongos extracelulares. Pero también los hongos, acuérdense, que van a saber activar el sistema del complemento por la vía de las lectinas, sobre todo, y los neutrófilos y los macrófagos van a ser activados también, y acuérdense que los macrófagos y los neutrófilos tienen unos gránulos muy poderosos que van a intentar destruir al microorganismo y eliminarlo. Entonces acá hay un tema muy importante, es que por los neutrófilos, porque los pacientes que tienen neutropenia son muy susceptibles a las infecciones por hongo. Ustedes cuando tengan pacientes con neutropenia van a ver que van a tomar ciertas medidas para un poco impedir las infecciones por este tipo de microorganismos. Y por otro lado, otras células que son importantes en la respuesta inmune innata frente a los hongos extracelulares son las ILC3, que ustedes ya las vieron en los videos de respuesta inmune innata. Pero los hongos extracelulares también generan una respuesta inmune adaptativa. Esta respuesta inmune adaptativa, si bien va a haber una participación de la respuesta inmune TH1 con liberación de interferón gamma y activación de macrófagos, también va a haber una respuesta de tipo CD8 citotóxica que va a llevar a la lisis de esas células infectadas. En los hongos, o la respuesta inmune frente a hongos, es muy importante la respuesta inmune TH17. Ahora vamos a hablar un poco más en detalle de esta respuesta inmune frente a hongos, pero acuérdense que los hongos también forman granulomas, un sistema entre la infección del hongo y la respuesta inmune se puede llegar a la formación de un granuloma, y eso es una forma que el hongo tiene también de escapar a que lo elimine y el sistema inmune de mantenerlo controlado, pero dentro del organismo del individuo. Entonces, yo les decía que la respuesta inmune TH17 es muy importante. TH17 y sobre todo mediada por las citoquinas de la familia de la interleuquina 17. Esto pasa porque muchos hongos extracelulares desencadenan fuertes respuestas de este tipo que comienzan con la activación de las células dendríticas y los macrófagos. Ciertas estructuras como los glicanos son reconocidos por receptores del sistema inmune, por ejemplo Dectina-1, lo que desencadena la producción por la célula presentadora de antígeno, que puede ser la célula dendrítica o el macrófago, de grandes cantidades de interleuquinas como la interleuquina 23, la interleuquina 6, la interleuquina 1. Entonces, estas citoquinas lo que van a hacer es que por un lado van a inducir una respuesta inmune innata por medio o activando las células ILC3, pero también una respuesta inmune adaptativa, induciendo la respuesta TH17. Tanto las ILC3 como las TH17 son grandes productoras de citoquinas de la familia de la interleuquina 17, como la interleuquina 17, la interleuquina 22, y también se va a generar la producción de GM-CSF, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, estas citoquinas lo que van a hacer es, a grandes rasgos, es reclutar neutrófilos, por supuesto, pero también la interleuquina 22 induce la formación de péptidos antimicrobianos, la interleuquina 17 también, que van a ayudar a la captura o a la eliminación del microorganismo en la luz intestinal.
Esta respuesta, como yo les decía, induce también la producción de GM-CSF. GM-CSF es un factor de crecimiento que hace a nivel medular que se generen todavía más neutrófilos para que puedan ser reclutados. Entonces, la respuesta inmune frente a hongos importantes son la TH1, por supuesto. Vieron que yo les hablaba hoy de Aspergillus fumigatus. Aspergillus es un hongo que está en el aire, y de Candida albicans, pero también la respuesta TH17 y la respuesta TH22, sobre todo en Candida albicans, cuando esta provoca infecciones cutáneo-mucosas. Pero ustedes van a ver que Candida albicans también genera infecciones intracelulares bastante complicadas. Entonces, los hongos también saben evadir la respuesta inmune. Ellos utilizan esta enzima que es IDO, ya lo conversamos en el teórico de regulación de la respuesta inmune. IDO es una enzima que favorece la generación de T reguladores y antagoniza la respuesta TH17. Entonces, IDO en condiciones normales es una enzima reguladora que ayuda a mantener la flora comensal, pero el patógeno, el hongo, la aprovecha para desarrollar infecciones fúngicas crónicas. Por otro lado, algunos hongos inhiben citoquinas preinflamatorias. Típicamente, Cryptococcus neoforma inhibe la interleuquina 2 y el TNF-alfa e impide la respuesta inmune inflamatoria contra sus antígenos. Y por otro lado, la pared fúngica también es una estructura dinámica en la que los antígenos cambian. Entonces, cuando cambian esos antígenos, el sistema inmune no puede reconocerlos como extranjeros y destruirlos. Candida albicans típicamente cambia los beta-glucanos que se unan a actina 1 y a veces el sistema inmune no puede llegar a reconocerlos. Entonces, como conceptos grandes y generales, acuérdense que también en la respuesta inmune frente a estos patógenos hay una coordinación entre la inmunidad innata y adaptativa, que el sistema inmune sabe reconocer y sabe adaptar su respuesta a un patógeno extracelular en contraposición con uno intracelular, y ustedes lo van a ver en los videos de respuesta inmune contra parásitos intracelulares, que también estos patógenos desarrollan mecanismos de evasión de la respuesta inmune para poder sobrevivir, y que estos mecanismos sirven para generar herramientas que sirvan para evitar estas infecciones. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda, por supuesto, a las órdenes.